Educación intracultural, intercultural y plurilingüe. Iniciamos con la normativa, iniciamos también con lo que es la Constitución Política del Estado, que en su artículo 78 menciona que la educación es intracultural, intercultural, plurilingüe en todo el sistema educativo del Estado Plurinacional de Bolivia. Tenemos la ley sobre la educación, la ley 070, que en su artículo 7 menciona que la educación se debe dar en lengua materna, de acuerdo al contexto, y que en áreas urbanas se debe dar como segunda lengua. La Ley de Derechos y Políticas Lingüísticas 269 nos da la obligación y el deber de revitalizar los idiomas oficiales en riesgo de extinción. La Ley de Acoso de Violencia Política garantiza la convivencia armoniosa, pacífica y el respeto a la diversidad cultural en las instituciones públicas del Estado Plurinacional de Bolivia. La Ley Código Niño y Adolescente garantiza la identidad y pertinencia a una cultura mediante el artículo 12. El Decreto Supremo 25894 reconoce a los 36 idiomas indígenas como idiomas oficiales. La Resolución Ministerial 131-2019 también en su artículo 2 nos dice que debemos revitalizar las lenguas existentes en todo el Estado Plurinacional de Bolivia. Finalmente tenemos los convenios internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles, que en su artículo 1 dice que todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación. Vemos ahora los conceptos de intraculturalidad, interculturalidad y descolonización. Intraculturalidad podemos decir que es la revaloración de su propia cultura desde la parte interna, ¿ya? Es decir, debe también conjugarse una producción a partir de la articulación y complementariedad con otras culturas. Entonces ahí nace la interculturalidad, es decir, que se debe dialogar sin tener jerarquías. En cambio, la descolonización, visto ya desde un autor como es Rafael Bautista Segales, dice que es el resultado de una reflexión metodológica de carácter trascendental y postmetafísica, es decir, ubicarse en un punto singular y buscar otras respuestas a lo que el cientificismo nos ha otorgado hasta la fecha. Entonces tenemos como citas textuales, dice: la intraculturalidad es un movimiento inseparable a la interculturalidad, y la intraculturalidad en Bolivia está aparejada a la cuestión de la descolonización. Entonces podemos decir que la intraculturalidad revitaliza los saberes y conocimientos de cada cultura, ¿no? Y también la intraculturalidad cuestiona y modifica la homogeneización que ha realizado el cientificismo a lo largo de ese tiempo. Finalmente, la conclusión: entre estos tres conceptos podemos decir que están íntimamente ligados, como es la intraculturalidad, la descolonización y la interculturalidad. Ahora veremos cómo se va todo esto en América Latina y en el Caribe. Tenemos 4 puntos y dice que la intraculturalidad y la educación intracultural, como punto número 1, dice que se inicia en 1980, donde el indígena ya es rescatado de manera unidireccional a la sociedad. Es decir, ya se tiene ese derecho de poder comunicarse con la sociedad, ¿no? Posteriormente tenemos la reforma de los 90, donde ya se ve al indígena en una doble dirección, donde vista desde la sociedad, para el indígena la sociedad es una modernización y para la sociedad es la inclusión. Obviamente eso dice que es una aplicación marginal. También tenemos las políticas emergentes educativas en el siglo XXI, ya esto desde Bolivia, donde nace una característica, podemos decir una propuesta, donde dice que tenemos una mentalidad competitiva, individualista, que busca generar riqueza en desmedro de las masas, es decir, generamos riqueza, pero también hacemos pobres a la mayoría, ¿no? Entonces ahí tenemos una llave donde queremos ya introducir el respeto a los recursos naturales, a la madre tierra y a los conocimientos ancestrales que tienen las culturas. Esto se llama como la descolonización, ¿ya? Pasamos como número 2, dice: las políticas de la planificación lingüística. Y en la actualidad hay planificaciones, hay normativas, pero en la actualidad se sigue dando más importancia a la lengua europea y en menor grado a la lengua originaria. Como punto número 3 tenemos la educación intercultural y bilingüe, y tenemos
gran personaje como es Lev Vygotsky, quien menciona que la educación se la realiza de mejor manera haciendo o partiendo desde el contexto, desde el lugar, ¿no? Entonces, por ende, la educación también va a resultar mejor si se imparte en lengua materna. Finalmente, el plurilingüismo en América Latina apoya el rescate y la revalorización de las lenguas y culturas indígenas, y estas deben convivir y respetarse en una vida armoniosa.